mucha gente. Mucha gente. ¿De dónde viene tanta gente? Oh, God. ¿Se puede subir el aire un poco? Que hace mucho calor. Ya no hay aire. Pues deje de respirar un poco porque ya no hay aire y se va a gastar. Vamos ahorrándolo un poco porque estoy sofocando. Ya no hay aire, Dios mío. Con todo el aire que Dios ha hecho. ¿Tú tienes prisa? Yo no tengo prisa. Bueno. Pues vamos a orar y dar gracias a Dios y encomendar este culto a Él. Físicamente me siento muy débil, pero yo sé que Dios me irá dando fuerza mientras me voy enchufando. Dios me ha dado una palabra y eso es importante. Yo creo que si podemos tomar esta palabra, seremos transformados, saldremos de aquí muy diferente. Es tan importante la palabra de Dios, tan importante. Estaba pensando que la reforma comenzó en Italia, en Florencia con Savonarola, y luego él fue quemado. Yo estuve ahí. Él era el sacerdote del catedral, el Duomo, y yo vi el sitio, en el patio donde lo quemaran, porque fue en contra de los pecados y predicó sobre la justificación por la fe. Y Lutero era joven todavía. Luego Lutero, la reforma llegó a Alemania, y de Alemania vinieron a España, y ahí comenzó la terrible Inquisición y lo torturando y quemando durante años y años hasta apagar esa reforma, esa luz de que somos justificados por la fe. Y hay como un peso, una tiniebla sobre España porque aplastaran la reforma. Pero España tenía, después de Alemania vinieron que llamaban luteranos y vinieran a traer la palabra y fueran perseguidos a muerte, quemados, cortados en pedazos. Y lo que le voy a decir ahora, hace años me quemarían vivo. Así que estas palabras son poderosas y el diablo no quiere que tú escuches lo que le voy a decir. Porque saldrá de aquí como una antorcha, como una luz. Y vas alumbrando donde quiera que vaya. Va a ser si somos la luz del mundo, tenemos que tener la luz. Si no tiene luz, no será luz. Y yo lo tengo muy claro, que si tú puedes tomar esa palabra, porque hay muchas personas aquí que se sienten condenadas, se sienten deprimidas, se sienten indignos, se sienten débiles, y eso es lo que el diablo quiere. Y si tú recibes esta palabra, saldrás diferente, porque la justicia no depende de ti.
de que tú te sientes y no te sientes, no tiene nada que ver contigo. Depende simplemente de tu fe. Esto es una palabra que me conmueve a mí, porque yo también he luchado. Estando en México, yo recuerdo predicaba y salía en el cielo victorioso, y luego me tenía un bajón, me sentía condenado, luego me subía, luego me bajaba. Y hasta que la palabra penetró profundamente. Estaba predicando el Evangelio y no tenía claramente mi identidad. Hasta ese texto profundizó en mi corazón. Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia. Abraham no era ningún santo más que tú, mi hermano, que yo, pero creyó a Dios, era amigo de Dios. Y eso, vamos a hablar de los dones esta noche, de los dones de la gracia de Dios, dones de la salvación, dones del Espíritu, dones de sanidad, dones de ministerio. Yo estoy lleno, lleno. Aleluya. Así que vamos a ponernos de pie otra vez y orar. Oh, aleluya. ¿Sabe lo que tenemos nosotros puede transformar el mundo? No somos cualquier cosa, somos la sal de la tierra, la luz del mundo, embajadores. No hay que andar con Mercedes para ser embajador. Yo soy, aunque estoy en un caballo, un burro, soy embajador de Cristo. A Billy Graham, el evangelista, en su tiempo le ofrecieran ser candidato de presidencia. Y él dice, tengo un oficio mucho más alto que eso. Somos mucho más que el presidente de Estados Unidos o de España o de donde quiera. Somos muy importantes en el plan de Dios. Podemos transformar este país, Pero se anda siempre condenado, y quién soy, y no puedo. El diablo dirá, amén, no puedes. Pero yo digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le he predicado antes de leer el texto. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te doy gracias por la verdad, por el Espíritu de verdad que tú has enviado para revelar tu palabra, porque es el Espíritu Santo que revela la verdad, y tú eres la verdad. Cuando Pilato preguntó, ¿quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y la verdad estaba delante de él. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, dijo el Señor. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias por el Espíritu de Cristo que está en nosotros, el Espíritu de verdad, la luz que destruye las tinieblas, y vamos a salir de aquí como luminares, iluminados, y que el diablo tiembla delante de cada creyente iluminado, porque vamos a derrumbar las murallas de tinieblas, y la iglesia andará victoriosamente, y las puertas de tinieblas, las puertas de superstición, de ignorancia, caerán delante de la iglesia de Jesucristo. Y tú nos enviarás de aquí como emisarios, como representantes, como apóstoles y profetas, evangelistas y pastores y doctores y gente con dones de sanidades, para transformar este país,
Aleluya. Gracias, Señor, por tu ayuda y gracias por este pueblo. Gracias por estos pastores que han ministrado. Gracias por la luz que hemos recibido. Y la luz que nos va a dar en esta noche. Confío, Señor, que tú me vas a ayudar. Y que la palabra llegará al corazón. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén y amén. Tomemos asiento. Vamos a otra vez a Isaías, capítulo 9, lo que estuvimos hablando ayer. Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Vaya pensando en esas palabras. El don de Dios no depende de ti ni de mí. Dios de tal manera amó al mundo que ha dado su Hijo. Y el que no escatimó ni su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Puedes entender esto? No podemos, pero tratamos de entenderlo, que Dios está dando dones. Cristo se dio por la iglesia. Dios dio su Hijo para la iglesia. Cristo dio su vida por la iglesia. Dios es un Dios dadivoso. Él está dando. La Biblia dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvo mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Somos salvados por, ¿cómo? Gracia. ¿Qué significa gracia? Un don no merecido. Somos salvados por gracia, mediante la fe. Y esto no de nosotros, es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. ¿Dónde está la jactancia? Excluida. Tú no puedes ganarlo, nunca, ni el don del Espíritu Santo. Yo esperé 17 años para que Dios me bautizara, siempre mirando a ver si era bastante bueno, si oraba bastante, ayunaba. Cuanto más ayunaba, oraba, peor estaba. Porque quería merecer lo que es imposible de merecer. Es un don de Dios. Esta tarde tú puedes recibir los dones, es simplemente por la fe decir, es mío ya. Y Dios enciende esa fe cuando tú lo agarras. No puedes ser pasivo. Por la fe vencieran, conquistaran, lucharan. La fe es activa, no es pasiva. Y por la fe tú puedes recibir los dones, lo que Dios tiene provisto para ti en esta noche, los dones de sanidad. No solamente para sanar a otros, sino el don de sanidad de tu cuerpo. Es un don. Dios te va a dar un don. Aleluya. ¿Qué tiene que hacer? Extender la mano y tomarlo. Aleluya.
en Efesios capítulo 6. O vamos primeramente, a Romanos, un texto que me ha tocado esta tarde como una bomba. Romanos 5. ¿Tú sabes que la palabra de Dios es luz? Tú sabes que la armadura que tú puedes tener contra los dardos del diablo es la luz. Ahora tú estás vestido de ropa, pero su espíritu tiene que ser vestido de luz. Esa luz es la revelación de la palabra de Dios. Cristo es la luz del mundo, Él te da luz y luego tú serás la luz del mundo. No sé si estoy penetrando o no. Pastores, me están entendiendo bien, ¿no? Aleluya. Entonces, tenemos una vestidura, tenemos que cubrirnos con armas para que esos dardos que son mentiras. Los dardos del diablo son mentiras. Y si no tienes una armadura de luz, te penetra y te hunde, te condena. Y hay muchos cristianos heridos, están supurando, sangrando, su vida se le va, reciben algo, se llenan y se le va con un dardo o una tentación y ya otra vez. Salen de la conferencia volando y mañana, ¡boom!, otra vez para abajo. Pero no va a ser así. Le voy a explicar cómo se pone la armadura. Toda la armadura de Dios. Y esa armadura es luz contra el reino de tinieblas. Tiene que llegar la reforma, tiene que llegar a España. La reforma es la luz de la justificación por la fe. Porque no se le puede alcanzar en otra forma. Si lo pudiéramos ganar, pues entonces podemos jactarnos. Pero como no se puede ganar, es un don de Dios. Efesios capítulo 6. Versículo 14, está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, la sinceridad, no andamos con engaño ni falsedad, ¿verdad? Ni con mentira, ni aparentando, ni poniendo cara bonita, andar con la verdad. Vestido con la coraza de justicia. Vestido con la coraza de justicia. Entonces es una protección sobre los dardos de condenación. Ninguna arma forjada sobre ti prosperará, y cada lengua que sea humana o diabólica que se levanta contra ti, condenará. Esto es el derecho de los hijos de Dios y su justicia es de mí, dice el Señor. ¿Verdad? Ahora te voy a explicar como dice en Romanos. Parece que no están entrando todavía. ¿La luz está entrando? No puedes ganar la justicia de Dios. Por lo mucho, por el ayuno, por sacrificio, por lo que sea. No puedes ganarlo. Es un don de Dios y Dios te lo ofrece gratuitamente. ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés? Cuando clamaran, ¿qué hacemos, hermano? ¿Qué vamos a hacer? Porque se sentían compungidos de haber crucificado al Señor, culpable. Cuando uno se siente culpable, dice, ¿qué debo hacer? Cuando tú te sientes culpable, ¿qué debes hacer? San Pedro lo dijo claro, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el
Dígalo, recibiréis ¿el qué? Don, el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es un don. ¿Y qué tengo que hacer? Creerlo. Arrepentirte y creerlo y recibirlo. Romanos capítulo 5, el texto bomba. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. ¿Está hablando de quién? Está hablando de Adán, ¿verdad? Por el pecado de Adán reinó. Esta palabra habla de un rey. Entonces el pecado reinó sobre la gente. Reinando y produciendo muerte, porque el salario del pecado es muerte. Entonces la muerte reinó por la transgresión de un hombre. La cabeza de la raza humana trajo muerte sobre todos seres humanos, porque el que peca morirá. Mucho más reinarán en vida. ¿Tú estás vivo? Ahora la Biblia dice que tenemos que reinar con Cristo. Tú puedes reinar en vez de que el pecado se enseñorea de ti. Tú tienes que enseñorearse del pecado. No hay ninguna obligación porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Reinará en vida. Yo quiero que cada uno aquí sepa que es un rey y una reina. Ahora los españoles naturalmente se creen reyes, no hace falta. Hay mucho reinado, pero yo estoy hablando espiritualmente, ¿entiendes? No llega a casa y dice, oye, aquí soy rey. No. Bájate. Pero estamos reinando contra todas las fuerzas del enemigo. No estamos a la merced de las circunstancias. No estamos a la merced de las acusaciones del diablo. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Ahora estoy echando luces. Aquí lámpara, aquí hay luz. Esa luz va a disipar las tinieblas. Por la transgresión de uno, Adán, solo reinó la muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién es ese uno solo? ¿Quién? Uno solo, Jesús. Reinará por uno solo, Jesucristo, lo que reciben la abundancia de la gracia. Y esta frase que precioso es. Y el don, diga, don. Y el don de la justicia. El don de la justicia. Reinaremos con el don de la justicia. Todavía no lo cree. Le veo la cara que está pensando, a ver, es que tú no me conoces. La Biblia dice, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y cuando Dios te declara justo por la fe, esa justicia se practica y se vive. Primeramente te dice, ahora tú eres justo, anda como un justo. Te doy un don, ahora ya actúa según el don que tiene. Te he dado una vestidura de justicia, vestidura blanca, no lo ensucie. Te llamo mi hijo, anda como hijo. Te llamo santo, anda como un santo. Y si pecamos tenemos un abogado. Hay un abogado fiscal que está siempre acusando. Y hay un abogado que es nuestro Señor Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres. Sacando papeles el otro día en Estados Unidos, vi un cartel azul adornado con dos agujeros de ese tamaño.
primeros carteles que hice en mi ministerio hace 55 años en Cuba. Y yo hacía esos textos y les llevaba a los pueblos y a la gente, como no tenían dinero para pinturas, ni fotos, ni nada, pues colocaban el texto. Y este texto decía, porque hay un solo Dios, asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres. Eso es la verdad, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es la revelación a España, no hay muchos mediadores. ¿Tú sabes que la Virgen María era judía? ¿Lo sabes? ¿Lo sabía? ¿Y los judíos qué le odian? ¿Qué odian los judíos? Cerdo, toda cosa inmundo. ¿Qué más? Tienen que guardar el sábado. ¿Y qué otra cosa? La idolatría. Tú puedes imaginar la Virgen María entrando en una catedral lleno de imágenes de ella. ¿Lo has pensado? Entra la Virgen María a catedral esa y ve la Virgen. Ella es judía. Jesús judío. No tendrás dioses delante de mí, no te harás imagen, ni figura, ni escultura de cosas en la tierra, en el cielo, debajo de las aguas. No te inclinarás a ella, ni las adorarás. Es la ley de Dios. Aleluya, qué fácil es el camino, le hemos complicado tanto. Dios es espíritu. Estuvo en el avión viniendo para Madrid. Te lo dije cuando vi los ortodoxos, no te lo dije. Había varios judíos ortodoxos con su barba, sus trenzas, sí, y su sombrero negro sobre la cabeza. Entonces cada rato se levantaban, parecía que tenía una gana que todo el mundo le viera. Se levantaba con esto y luego llega a las 8:30, se ponen su chaqueta negra, su sombrero y se ponen a orar. Delante de todo. Yo digo, los cristianos nos ponemos así. En vez de estar orando, que me duele la cabeza. Tenían un orgullo de su fe. Aleluya. Y nosotros que tenemos el Mesías. Tenemos el Salvador. Lo que ellos están esperando lo tenemos. Ellos están esperando el Espíritu Santo y lo tenemos. Hoy, hermano, tenemos que andar más que victorioso en Cristo Jesús. En Romanos 4, lo que leen las iglesias bautistas en los bautismos. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue entregado por nuestras transgresiones. Dios lo entregó y resucitado por nuestra justificación. ¿Tú tuviste algo que ver con la resurrección de Cristo? ¿Tuviste ahí? No tiene nada que hacer. ¿Quién lo levantó? Dios lo levantó. ¿Tuviste algo que hacer con eso? Entonces, resucitado para nuestra justificación. ¿Qué tengo que hacer? Creerlo. La Escritura dice, Jesús dijo, como Moisés levantó la bandera en el desierto, el serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado
el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mirarlo, ellos tienen que mirar y nosotros tenemos que creer. Qué difícil es creer, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos va a ayudar a creer que Él murió por nuestros pecados, fue resucitado para nuestra justificación. Y el que se justifica se queda condenado. Y el que confía en la justicia de Cristo se queda justificado. El que fue al templo diciendo, gracias que yo no soy como este, yo ayuno 3 veces a la semana, pago los diezmos, cumplo, voy a la iglesia, no salió justificado, pero el publicano que se pegó el pecho y dijo, Dios mío, ten misericordia de mí, un pecador, la Biblia dice que él salió justificado. ¿Tú quieres salir justificado? Creer que Él murió por tus pecados. Él fue resucitado para tu justicia y puedes estar de pie delante de Dios. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas capítulo 3, algunos están diciendo, pues hermano, eso lo sabemos ya. Eso no es nada nuevo. Si lo supiera, no estaría sintiendo un día arriba, otro día abajo. Ahora, si peca, te arrepientes ahí mismo. Y tenemos un abogado que nos defiende, no porque somos buenos, sino porque Él pagó la cuenta. Él pagó la cuenta. Le costó a Dios perdonar. Aleluya. ¿Qué le dije? Gálatas 3, ¿verdad? Versículo 2. Estos eran los judaizantes, los que querían mezclar la ley, volver a llevar la iglesia bajo el yugo del judaísmo. Dijo San Pablo, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu Santo, por las obras de la ley, o escuchan bien, o por el oír con fe? ¿Cómo podemos recibir el Espíritu Santo esta noche? Por el oír con fe. Es simple, ¿no? Predica el Evangelio. Dios ha elegido la necesidad de la predicación para salvar a los que creen. El que cree no es condenado. El que cree recibe. Muchas veces cuando el Señor sanó, dijo, tu fe te ha sanado, vete en paz. Según has creído, así sea. Y esa fe viene por oír, y el oír por la palabra de Dios. La misma palabra produce fe, porque la fe es de Él. Somos salvados por la gracia mediante la fe, y esto no de nosotros. Entonces decía, ay, que yo tengo mucha fe. No de nosotros, es don de Dios. Y luego dice, versículo 5, nota esto es interesante. Aquel pues que os suministra el Espíritu. ¿Quién les suministra el Espíritu? ¿De quién está hablando? Está hablando de Él, de San Pablo, de Él. Nosotros, pastores, líderes, somos suministradores. El Espíritu Santo pasa a través de nosotros, pero por la imposición de mano le suministramos el Espíritu. Y él dice, aquel pues que os suministra, cuando va a la gasolinera, le suministra la gasolina. No son gasolina, pero ellos te lo dan.
suministra, el que te suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe. San Pablo estaba predicando y vio un hombre cojo y según como vio los ojos, dice, vio que tenía fe para ser sano y dijo, levántate, póngate sobre tus pies. Y el cojo se levantó. Pablo vio la fe en él. Cuando le bajaran el paralítico delante de Cristo, abrieran el tejado y le abrieran, el Señor vio la fe de ellos. Y cuando vio la fe de ellos, dijo, hijo, tus pecados son perdonados. Y los fariseos pues se quejaron, ¿quién es este que perdona pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y el Señor dijo, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados son perdonados o levántate y anda. Para Él es lo mismo. Para nosotros a veces es mucho más fácil creer que Dios nos perdona, pero muy difícil que Dios nos sana. Pero para Él es lo mismo. Sana y salva. Y si Él salva, sana. Y si sana, salva. Aleluya. Condiciones para recibir este don. Pues el que tenga hambre y sed de justicia. ¿Tú quieres ser justo o quieres seguir pecando? ¿Tú quieres seguir volcándose en el mundo o quieres andar recto? Dios da el don de justicia al que quiere andar justamente. Ahora, vamos a otra cosa. ¿Están cansados ya? No, qué bueno. Yo tampoco. Efesios 4. Vamos a hablar del don de la salvación, vamos a hablar de los dones de la gracia, el don de la justicia que Dios nos da, para que podamos reinar en vida. Y aquí veamos que Dios ha dado dones a la iglesia. Efesios 4, versículo 8. Vamos a leer el versículo 7, Efesios 4, 7. Pero a cada uno de nosotros, ¿cuántos hay aquí? Unos 600, 700. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La gracia según el don. Y cada uno que es creyente debe tener un don. Ahora, esos dones, no está hablando de dones naturales que tú sabes tocar bien el piano o la guitarra, o sabes cocinar, o hace la paella, que tiene el don de hacer paella. No es para eso. Estamos hablando de dones espirituales, ¿ok? Por lo cual dice, versículo 8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Las almas que murieran antes de Cristo les predicó, estaban en Hades, les predicó y les llevó con él y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primeramente a la parte más baja de la tierra, cuando habló a las almas que habían pecado durante el tiempo de Noé, les predicó el Evangelio, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todas las cosas para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles. No se han muerto todos los apóstoles, tampoco hay tantos como dicen. No se han muerto ni se han multiplicado tanto, ¿eh?
constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar o equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No hemos llegado todavía, por eso los dones ministeriales hacen falta todavía. Unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, la iglesia como un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera. Queridos hermanos, hay tanta cizaña en España ahora, ha entrado la libertad y el libertinaje a la vez. Me vino a ver una familia que fuera a una iglesia de Málaga, digo iglesia, un local mejor dicho, y le hicieran la sanidad, según ellos, sanidad emocional, y cuando terminó dice, pues normalmente cobramos 600, por una sanidad son 600 euros. Ah, pero yo no tengo nada, pero eso es lo que se cobra, le he echado el demonio, ahora 600 euros. Aleluya. Llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia artimaño de error. Entonces Dios te ha dado estos apóstoles y estos profetas, estos siervos de Dios y otros que están aquí, para que no seamos llevados por esas doctrinas falsas, que crezcamos a un hombre maduro, que no hacemos niños ya. Hay personas aquí que tienen 20, 25 años el Señor. No es momento de estar llevados de aquí para allá. Tiene que ser maestros ya. Tiene que reinar en Cristo ya. Reinar en vida. No que nos aplastan, no que el diablo reina sobre nosotros, sino nosotros reinamos encima de todas estas artimañas del diablo. Ahora, cuando Dios da un don, Él espera que lo utiliza para su honra y gloria. Hay gente que utiliza el evangelio para ganar dinero, para prosperidad personal. Somos responsables, no podemos decir que no han tenido un don, pero soy responsable de cómo utilizas ese don. Y Dios va a derramar dones esta tarde. Yo sé que estamos todos un poco cansados, pero yo confío todavía que el dador está aquí. Y no depende del que recibe que es tan bueno, sino que el dador es bueno. Necesitamos que Dios da de nuevo a la iglesia dones. La conferencia del año pasado, recuerda cómo cayó dones sobre muchos. Necesitamos los dones del Espíritu para hacer la obra de Dios. Cuando tú compras un piso y tienes la electricidad para la luz, pero luego necesitas aperos, lavadoras, lavavajillas, o que el marido lo lava, una de las dos cosas. Secadora, y con cada apero pues ya se puede hacer la obra de Dios. Ahora hemos recibido la luz, ahora falta aperos para que podamos hacer la obra de Dios mejor. Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, dentro de unos días los dones comenzaron a operar. Y yo creo que cada uno tiene que tener lo mismo. Yo no soy nada especial. El don, primeramente, fue el don de lenguas. No la señal de lenguas, cuando habla en lengua, cuando recibe, habla en lengua. Y yo quiero decirle que cuando tú eres bautizado en el Espíritu Santo, hablará en lenguas. No solamente ba, ma,
Eso no es lengua, pero es el comienzo. Los niños aprenden, pero no sigue así. Comienza y hasta que habla una lengua humana o angélica no te quedas satisfecho. Porque el bautismo es algo que transforma totalmente la vida. Entonces tuve el don de lenguas, que era dar un mensaje en la iglesia. Y el predicador estaba predicando y yo sentí que ese poder se iba subiendo de una forma que no podía ni controlarlo. Era como un geyser, se llama, ¿no? Un volcán. Un volcán, yo trataba de sujetarlo, esperar que él parara. Y cuando él terminó, me levanté y él dijo, del mensaje. Y solté en lenguas que se asustaran toda la iglesia. Porque lo había tenido tan... Y luego cuando lo solté, y cada culto, al final del culto, sentí ese poder que me subía y por fin decía, da el mensaje. Y yo lo daba y él lo interpretaba. Y así comencé. Y un día me dijo el pastor, lleva a este chico a casa, después del culto, y el chico era epiléptico. Y su padre era satanista. Y no solamente satanista, sino el diablo andaba por la casa, él adoraba a Satanás. Y yo no sabía nada, y puse el chico detrás del coche y le fui llevando a casa, a su casa, y entró dentro de mí una indignación como si quería pelear. Y yo no quería pelear con nadie, pero dentro de mí había alguien que quería hacer guerra. Y lo que pasa es que se estaban manifestando los demonios ahí detrás y echando un peste de azufre. Y como yo no sabía que eso era un don de discernimiento de espíritu, pues lo llevé a casa rápido, lo solté y... Nadie me había enseñado. Pero poco a poco esos dones comenzaron a funcionar y luego el don de saber personas que estaban en pecado, en adulterio, y me compliqué la vida. Los dones te complican la vida. Pero Dios quiere darte un don. Tú no tienes que merecerlo, tienes que creerlo. Y cuando te da el don eres responsable. Porque en San Lucas, capítulo 19, veamos que el Señor, un Señor le dio a 3 siervos una cantidad de dinero. Y uno, en vez de utilizar ese dinero, lo escondió porque tenía miedo del dueño y tenía miedo de perder. Queridos hermanos, no deja que el temor te impide utilizar el don que tiene. Repito, no dejas que el temor, que dirán, te impide dar el don que tienes. No solamente en público, sino en tu casa, en donde Dios te lleva. Y ese don está ahí, pero tiene que tú soltarlo. Y Dios confirmará contigo. No apagas el don que está en ti. Aviva el fuego del don que tú has recibido. Aviva el fuego, mueve los carbones para que se enciende otra vez. Lánzate como yo me lanzo siempre. Si yo actúo esta noche como me sentí ahí, con el corazón no subo, pero digo, subo, si me muero, pero subo. Y así tengo que vivir. Yo no puedo estar a ver si me pasa algo. Y tú tampoco. Vamos a lanzarnos y hacer lo que Dios nos manda. Si nos morimos de pie, con la bota puesta. Aleluya. Y Romanos capítulo 1, hay un texto que muchos no entienden. Romanos 1, 11. Romanos 1, 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual
a fin de que seáis confirmados. Cuando yo estuve de misionero en Cuba bajo la iglesia italiana, me llamaron desde Cuba para estar en una conferencia nacional como esta. Y todos los líderes, los pastores, pero eran más que estos y más imponentes. Los italianos son muy imponentes. Y yo pequeño, nada, delante de todos ellos, y me juzgaran, dijeran, nos han dicho que tú estás regalando dones. Que era doctrina para ellos falso. Yo digo, yo no, pero la Biblia dice, avivas el don que está en ti, que te fue dado por la imposición de la mano del presbítero, o de mis manos en otro texto. Dice, eso es San Pablo. Yo dije, la palabra de Dios no ha cambiado. Y ahí se quedaron todos los jefes callados. Pero a mí me tenían fichado. Pero aquí veamos lo que acabo de leer. Deseo veros para comunicar algún don espiritual, a fin de que seas confirmado. Él tenía un deseo de ir a Roma, de imponer las manos para que los dones del Espíritu obrasen dentro de ellos, para que sean confirmados. Qué bonito, ¿verdad? Que Dios puede dar de uno a otro. Gloria a Dios. Entonces todo es de Dios. Algunos aquí no han recibido el don de salvación que tú puedes recibirlo esta noche. Tú puedes recibir el perdón de tus pecados esta noche. Tú puedes recibir una visión de tu futuro esta noche. Y sobre todo quiero que reciba el don de justicia, que ponga esa coraza y que las flechas del diablo no te pueden penetrar. Y el que no escatimó, no perdonó su propio hijo, no nos dará con él todas las cosas. Tenemos que reinar, no ser siervos de pecado. Reinar con Cristo. Somos siervos de Dios. La reforma ha llegado a España ahora. El justo por la fe vivirá. Y si alguno se echara para atrás, dice, mi alma no estará contento con él. Pero nosotros no somos de aquellos que se retiran para perdición. Tú puedes perderse. Si tú te retiras, te pierdas. Sino los que por la fe seguimos adelante para salvación. Dios nos ha dado un don, dones. Utilíceles. Tienes don de hablar, algunos tienen más que otros. Algunos no tienen freno. Pero utiliza ese don que tienes para predicar el Evangelio, para salvar almas. Vida y muerte está en el poder de la lengua. Aleluya. ¿Quiere recibir el don de justicia? ¿Y cómo se recibe? Por el oír de fe. ¿Quiere recibir el don del Espíritu Santo? ¿Cómo se recibe? Por el oír con fe. ¿Quiere ser salvo? Cree el Evangelio de Jesucristo. Y Dios ha dado dones y ya me estoy poniendo como los demás predicadores. Por último, penúltimo, ¿cuántos últimos hay? Pues por último, 1 Corintios 12. Aleluya.
versículo 4, 1 Corintios 12, 4. Ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, el Espíritu Santo da diversas dones, manifestaciones o carismas. ¿Lo están captando? Ok. Luego dice, diversidad de ministerios, el Señor es el mismo. Eso es diferente. El Señor da los ministerios que son representaciones de Él. Él es el apóstol, Él llama apóstoles. Él es el profeta, llama profetas. Se manifiesta el gobierno de Dios a través. Él es el gran evangelista, envía evangelistas. Él es el pastor de todos los pastores, el obispo de nuestras almas, y da el corazón de pastor a ciertos hombres. Entonces, diversidad de dones, el Espíritu Santo da los 9 dones que vamos a leer ahora. Luego, diversidad de ministerios, 5 ministerios. ¿Hay mujeres apóstolas? ¿Por qué? ¿Dios es racista o...? No puede ser, porque los 5 ministerios son ministerios de gobierno. Y la Biblia dice que la mujer está sujeta. Y no puede estar sujeta y gobernar encima a la vez. ¿Estamos? Entonces, esos son falsos apóstolas. No quiero criticar, pero quiero aclarar. Diversidad de ministerios, el Señor el mismo, diversidad de operaciones, cada evangelista tiene su forma, Dios que hace toda la cosa en todo. A cada uno, ¿cuántos hay aquí? 600, a cada uno les dada manifestación del Espíritu para provecho. No te vayas sin decir, a eso me toca, algo me toca a mí. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otra palabra de ciencia. No es ciencia ni sabiduría, no hay nadie que es muy sabio, sino una palabra de sabiduría. Una palabra como Dios dio a Ramón cuando yo estaba muriéndome en Estados Unidos, me vio en cama y describió el sitio exacto donde estaba. Y me vio clamando ayuda y puso la iglesia en oración. Solamente Dios lo sabía, era palabra de ciencia. O por visión o por una palabra. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe. Ahora, todos tenemos fe, pero el don de fe es diferente. Hace unos años, cuando había una sequía, estamos en la iglesia de Granada y había como 5 años de sequía, y recuerdo que Ángel, que está aquí, me dijo, Daniel, si no llueve, no podemos plantar maíz este año, estamos arruinados. El pozo va para abajo. Y yo recuerdo en la iglesia del Río como clamé públicamente, Dios, manda lluvia. Y cuando salí, el cielo estaba oscuro. Y antes de llegar a Antequera, cayó un aguacero. Yo creo que Dios contestó. Y eso es palabra de fe, don de fe. En ese momento, cuando estaba en Cuba, una vez en un teatro, todo cerrado, sin luces, toda la gente estaba caído al suelo y se fueron las luces por la revolución. Entraron los terroristas, cortaron los cables y todo el pueblo en tinieblas. Y toda la gente en el suelo recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Yo estaba en medio de ellos, mujeres, hombres, y las velas las tenía en el púlpito, pero no podía yo ir palpando y llegar al púlpito porque había una oscuridad total en un teatro sin luces. Y dijo, en el nombre de Cristo, vuelve las luces. Y las luces volvieron a todo el pueblo.
Esos son don de fe en ese momento, pero no puedo decirlo todos los días. Hay días que tengo que cambiar la bombilla. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Poder para curar. Dones de sanidades, poder para curar. ¿Tú sientes eso? ¿Cómo puedo saber si tengo el don de sanidad? Primero, la gran compasión que tiene por los enfermos. Estaba en México y una mujer trajo un niño muerto. La verdad que todavía respiraba y lo tenía en brazo, un niño como 2 años. Cayó la cabeza sobre el hombro y salió sangre por la nariz, por la boca, y era sangre negra todo el cuerpo. Y no respiraba porque ya la boca llena de sangre, la nariz de sangre, y ahí estaba muerta. Y Dios me dio una compasión, le puso la mano, declaró que era sana en el nombre de Cristo, y la vi un mes después el niño perfectamente. Antes de ir para Estados Unidos, me invitaron a ir al hospital a despedirme de Antonia, que estaba muriendo. Estaba toda la familia alrededor esperando que se muriera. El médico dijo que le queda poco, no sé si era 1 hora o media hora. Dice, llámame cuando se muere, yo firmo el papel. Y yo fui a despedirme de ella como los demás. El Espíritu Santo me dio una indignación, dice que no se va a morir. Vaya, levántala. Y fui ahí, le puse las manos, estuvo con Manuel y otros, le pusimos las manos y digo, órganos funcionan, corazón funciona. Y ahora no sé si está aquí, pero está en casa. Y Dios le dije, de 8 años más de vida. Tiene 84, 85. Aleluya, es el don de fe en ese momento. Yo no puedo a cada rato hacerlo, pero Dios da esos dones. ¿Y cuántos están sanando en nuestras iglesias también? Los pastores están orando por los enfermos y se están sanando. Es un don de Dios, no es nada que podemos orgullecernos nosotros, es el don de Dios. Oro por alguna gente y se mueren. Y por otros se sanan. Y aparte del mensaje, yo te voy a decir que tú puedes ir al cielo comiendo cerdo, puedes ir al cielo. Lo único diferencia es que irás más antes. Aleluya. Dios quiere dar dones a sus hijos. Aleluya. Quiere dar dones a sus hijos. San Pablo dijo, tengo ganas de ir a vosotros a administrarle algún don espiritual para confirmarles. Ahora, por la fe, tú recibes. La Biblia dice, procurad los dones mejores. Deseas procurarlo. Desea ese don. Desea ese don. Tú deseas el don para que te sientes bien, no para que sea muy conocido, no para las almas que se pierdan. Para los enfermos, si tú tienes una carga terrible por los enfermos, es el don que se está moviendo. Si tú tienes una compasión por los niños abandonados, necesitados, es un don que Dios está poniendo en tu corazón. Si ves a la gente en tinieblas y tienes la palabra para enseñarle, Dios está dándole un don de enseñanza. Si cuando ves las almas no puedes quedar quieto y les ve yendo al infierno, tiene don de evangelista. Y todos tenemos que tener eso. Entonces Dios quiere darte esos dones. Y si tiene que
desarrollar esos dones. Y recuerda que somos responsables por el don que Dios ha dado. Y tú puedes ponerlo, esconderlo, y yo tuve miedo y yo soy cobarde, no. Si Dios te da un don, tú tienes que usarlo. Y Él te llamará a cuenta. ¿Por qué no usaste el don que yo te he dado? Dios te va a hacer una pregunta cuando llegue al cielo, si llegas. Uno, si no llegas, te preguntará también al juicio. Dice, ¿qué has hecho con el don de mi hijo que te he dado? Yo he dado a mi hijo. El hijo dirá, ¿qué has hecho con la sangre que yo he derramado por ti? Y si Dios te ha dado el don del Espíritu Santo, ¿qué has hecho con ese don que tú podías haber ayudado a miles de personas? ¿Qué has hecho con el llamado que te llamé? ¿Qué has hecho? Es que mi madre, mi padre, mi novio, excusas. ¿Qué has hecho con el llamado? Ay, que tuvo que trabajar y que mi familia. Yo sabe esta historia, te lo cuento, lo que no saben. Estaba yo en una iglesia de Florida y yo no era nadie, nada más sentado en banco. Pero a una mujer cantando. Cantaba muy bien, una mujer siempre alegre, siempre victoriosa. Y mientras cantaba, Dios me dice, está en adulterio con el jefe de trabajo. Y luego vino palabra de sabiduría, dígale que ayuna 4 días y rompe el poder de la carne, deja el trabajo y la libro. Y fui a su casa, pues yo la conocía, pero no conocíamos su vida. Y le pregunté si tenía algún problema, cómo estaba. Y ella era una mujer que siempre tenía sonrisas, siempre estaba victoriosa con esta máscara. ¿Y sabe lo que es ir yo era joven, con 26 años, ir a una señora casada con hijos y decir, tú estás en adulterio con el dueño? ¿Sabe lo que es eso? Y se lo dije. Y cayó su semblante, se puso blanca. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Quién te lo ha dicho? Digo, Dios me lo ha dicho. Y dice, hay que hacer esto. Ay, que mi madre es ortodoxa y está aquí con nosotros y ve que no como 4 días, va a pensar, ay, esto, lo otro. Y terminó divorciándose, terminó en el pecado, terminó perdido. Pero Dios le dio esa palabra. Y es importante que cada uno tenga esa sensibilidad para decir, esto está mal, o lo que Dios te diga. Dios da a cada uno el don para provecho, ese don para ti. No es tuyo que tú digas, si me gusta, lo voy a practicar. Ese no. Es un don que Dios te da. Te dio el don de la gracia, el don de la pureza, no te ensucia. Te llama santo, anda en santidad. Te llama para reinar, reina. Te llama a predicar, predica. Ay de mí si no predico el evangelio. Dios no tiene voluntarios, somos todos obreros llamados para hacer su obra. Y es una honra. Algún día dirá, bien, buen siervo y fiel. ¿Qué pastor? Raramente encontrar un pastor que no ha querido mentir alguna vez o escaparse. Si es llamado, ha querido escapar. Pero no estamos aquí porque queremos, estamos aquí porque nos llamó. Y luego, gracias a Dios que Él obra en nosotros el querer, el hacer de su buena voluntad. A mí me gusta hacerlo porque Él pone el deseo en mi corazón. Pero no soy natural alguien de hablar en público. Yo tengo miedo o tenía pánico de la gente. Ahora la gente tiene pánico de mí. Aleluya, aleluya.
Gloria a Dios. Vamos a orar y confiar que Dios haga algo esta noche. Pastores, necesito dirección. Venga, ayúdeme. Vengan, ayúdame.